Bueno, yo estoy los domingos, hace 2 domingos comencé una serie de estudios sobre la prosperidad. ¿Qué realmente es la prosperidad bíblica? Y tal vez estamos tumbando algunos mitos y los vamos a seguir tumbando porque es un poquito larga. Y entonces quiero aprovechar que es la Semana Santa Católica, en donde todo el mundo está guardado y por varias cosas, ¿verdad? Porque son días feriados en la mayor parte del mundo, latinoamericanos sobre todo, y porque hay una pandemia que está recrudeciendo mucho. Y bueno, en Barranquilla, por ejemplo, donde yo estoy, están cerrando la ciudad otra vez. Eh, es tremendo esto, ¿eh? No sabemos qué va a pasar, solo Dios sabe, solo Dios sabe. Lo que sí sabemos es que estamos en sus manos, en sus poderosas manos. Y de ahí nadie ni nada nos puede mover. ¿Ah? Así que de esta serie de estudios ya yo he compartido 2 domingos anteriores y estoy hablando sobre un poco de historia de prosperidad. A mí pues me gusta poner buenos cimientos, buenos fundamentos a lo que enseño para que la gente sepa de qué se trata. Antes de seguir, antes de comenzar propiamente con la enseñanza de hoy en la mañana jueves santo y viernes santo vamos a hacerlo a las 7 de la mañana, así que va a ser un reto. Pronto que ellos tenían pensado levantarse un poco tarde, pero va a ser un reto para que aprendamos. Y lo mismo el sábado, jueves, viernes y sábado, a las 7 de la mañana vamos a hacerlo. Vamos a hacer un seminario del mismo estudio que se llama o que he titulado ¿Por qué no soy próspero? Es una pregunta que millones de seres humanos se hacen alrededor del mundo entero. Vamos a tratar con la palabra, no, vamos a responder con la palabra esa pregunta interesante. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. En la historia propiamente dicho de la prosperidad, Dios quiere que enseñemos que Él es el originador de las bendiciones, de las que cada uno de nosotros disfruta y disfrutamos. Y además que tenemos derecho a disfrutar. Los judíos, por ejemplo, y tomo como ejemplo a los judíos por muchas razones, que iré develando en la medida que avance, pero los judíos no tenían las cosas claras cuando Dios le habló en Deuteronomio 18, que recuerda que fue el último versículo del domingo pasado, Deuteronomio 8:18, en donde dice que Dios los introduce a una nueva tierra, pero que no se olviden porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Eso es una muy buena, grandiosa palabra. Pero los judíos, antes de ingresar a la tierra prometida, ustedes recuerdan que ellos pasaron 50 millones de problemas, vicisitudes, etcétera. Tuvo que morir un grupo grande de personas por muchos aspectos que no entran en el tema para discutirlo, pero sí ellos habían, lo que eran 40 días de camino, lo convirtieron en 40 años de suplicio por su corazón endurecido. Pero a pesar de que ellos no habían visto la bendición, cuando Dios les dijo, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, es la mejor tierra que ustedes pueden encontrar, sí tenían ya la conciencia de lo que Dios les estaba dando, porque era una buena tierra, era la mejor tierra. Entonces, yo el domingo pasado quedé en hablar algo de los juramentos juramentos de Dios para con la raza humana, sellan los pactos. Cuando Dios sella los pactos con un juramento, hago una pregunta: ¿qué tanta importancia le da la Biblia a los juramentos? ¿Y por qué Dios hace juramentos? Usted tal vez ha jurado alguna vez por su abuelita, en fin. Pero vamos a explicar esta parte de los juramentos porque tiene mucho que ver para que usted y yo podamos disfrutar de una bendición. Dicho
más ampliamente de una prosperidad. La palabra prosperidad no se refiere solamente a dinero. De hecho, la base de la prosperidad no es el dinero. La base de la prosperidad es que usted sepa quién es, su identidad, que usted conozca plenamente quién es, qué hace en esta tierra y para dónde va. Entonces, en Hebreos capítulo 6, en el versículo 16, dice así: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Una persona puede jurar. Juran, de hecho. Te juro por mi abuelita, por mi madrecita, por mis hijos. He visto mucha gente jurar, ¿verdad? Así, la palabra juramentos, tenemos que tener en claro que viene del griego horkos, el vocablo griego horkos, y significa límite, significa restricción sagrada. Es decir, que cuando Dios jura por sí mismo, Él lo hace por sí mismo. Y al Dios jurar por sí mismo, Él se coloca en la restricción, en la misma restricción de lo sagrado, donde ninguna persona, ningún ser humano tiene injerencia alguna en el asunto por la condición sagrada de quien ha hecho un juramento. Y Dios jura, sí, Dios juró. Dios hizo sus juramentos, pactos, con seres humanos en la historia. En la Biblia está. Ahora, dice el versículo confirmación, confirmar. El verbo griego confirmar es bebaisosis, que significa estabilidad. Y es la estabilidad de creer la palabra por quien la pronuncia, usted y yo. La Biblia es creíble por quien lo está diciendo, simplemente porque Él es Dios. Por eso usted tiene que creer y por eso usted tiene fe, porque cree la palabra de Dios. Tiene que creerla. Si usted quiere caminar en el mundo espiritual, en el mundo de la victoria, en el mundo que no ve, usted debe creer, por fe debe hacerlo. Y en el caso del que está jurando, que es el mayor, que es Dios, es el ser de más alto rango, quien ha dicho y quien dice. Fuera de ahí no existe nada más. Discusión, la palabra antilogia, que significa discusión, significa disputa, contradicción, controversia. Entonces, toda discusión termina porque quien está dando la promesa es el creador de todo. Es decir, que ni usted ni yo tenemos derecho de refutar lo que está escrito en la palabra de Dios. Las promesas en Dios son en el sí y en el amén y se cumplen inexorablemente, creámoslo o no, por quien simplemente dijo que se iba a cumplir. Nada más. No tiene ningún tipo de reparo intentar siquiera añadir a la discusión con Dios un punto o una coma, o al juramento que ha dado Dios. Ya no le cabe más nada ahí. O sea, Hebreos capítulo 6, ahí mismo en el versículo 13 dice: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Fíjense, está la palabra jurar. Dios juró. ¿Sí? Cuando Dios estaba hablando con Abraham, y le traigo a colación aquel juramento o pacto que Dios hizo, te lo puedes encontrar en Génesis capítulo 12. Del 12 en adelante está todo el pacto que Dios hizo con Abraham, que nos une a usted y a mí, porque Abraham es el padre de todas las familias. ¿Ah? Epángelo. La palabra epángelo en el griego es promesa. Significa anunciar, dedicarse a hacer algo, afirmar algo respecto a uno mismo, a lo que Dios es. La promesa de bendición que Dios le da a Abraham tiene raíces profundas en el cumplimiento de su palabra, por el simple hecho de sí, de haberla dado quien puede por su carácter hacer lo que sea posible. Dios. Dios fue el que le dijo a Abraham. Así que el fin de la discusión de un juramento que está dado como confirmación de un pacto que se ha hecho, Dios lo hace.
¿Por qué le traigo yo esto a ustedes de pactos y cumplimientos y todos? Porque mucha gente no cree lo que la palabra de Dios dice con respecto a la prosperidad bíblica. Bíblica. Lo que está escrito en la palabra con respecto a la prosperidad. Dicho sea de paso, la Biblia habla más de dinero que de oración. Y fe juntas. Si usted junta oración y fe y dinero, se habla más de dinero. ¿Por qué será? Porque Dios quiere dejar un mensaje. Pero ese mensaje tiene que ver con que Dios es el que da el poder para hacer la riqueza. Ese versículo es clave en el partimiento de la idea de tu prosperidad, de mi prosperidad. Porque hay gente que cree que de pronto ellos son los originadores de lo que poseen, de lo que tienen. Eso se puede perder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Se puede perder cualquier cosa. Y ha pasado mucho, mucho, pero mucho, mucho. Así que los pactos, los juramentos de Dios tienen que cumplirse, pase lo que pase, sea lo que sea. Entonces, mi pregunta es, ¿eres consciente de esta revelación especial? ¿O todavía puede haber dudas en tu mente con aquello de que tienes derecho o no a ser bendecido? Porque mucha gente puede pensar, no, pero eso es para otra gente que tal vez tiene un coeficiente intelectual más elevado que el mío, etcétera, ¿no? Ahora, la gente normalmente jura por su madrecita, el papá, por algún hijo. Cuando juramos por alguien mayor, lo que hacemos es invitar a esa persona mayor a ser parte del juramento que estamos haciendo. Eso quiere decir que estamos dispuestos a cumplir el juramento, pero también la persona por la que estamos jurando. Así que, como Dios estaba jurando por sí mismo, estaba doblemente implicado en la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Hebreos 6:14 dice, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Nada más y nada menos. Tremenda promesa, ¿eh? Diciendo, el verbo decir viene del griego lego, significa explicar, llamar, hablar, afirmar. Dios le estaba diciendo, dando instrucciones a Abraham de viva voz de lo que él iba a hacer con su vida y su descendencia. Te repito una vez más, te incluye a ti, me incluye a mí. Estaba explicando en viva voz. Abraham escuchaba la voz de Dios con sus oídos. ¿Por qué? Porque Dios quería asegurarse de que el asunto en ciernes le quedara claro a Abraham y que no le cupiera ninguna duda acerca del tema de la conversación con promesa y juramentos concretos. Ciertamente, le dice Dios, ciertamente significa con certeza. Y este es un adverbio de confirmación, ciertamente. Los que estudiaron español en su primaria, adverbio, ciertamente, adverbio de cumplimiento o de confirmación. Ahora, no cabía, cuando lo que Dios estaba haciendo, no le cabía ninguna duda a lo que había dicho. Estaba bendecido. Entonces, cuando Dios le dice, ciertamente te bendeciré, la palabra griega para bendecir es eulogeo. De ahí viene la palabra elogio. Significa hablar bien de alguien, pero también significa próspero financieramente, con bienes materiales. Se refiere a esta palabra. Ahora, Dios hace todo con la palabra, que su palabra es materia que vibra, y ya yo les he explicado. Abraham le estaba dando las correctas palabras de parte de Dios, estaba recibiéndolas, para que después todas estas promesas, juramentos, se materializaran en la prosperidad que él y sus generaciones disfrutaron y disfrutan con abundancia. Si usted lee la Biblia, los descendientes directos de Abraham eran gente súper bendecida. El mismo Abraham era próspero, tenía su mentalidad próspera. Y le dijo, te multiplicaré. La palabra multiplicar es pretsuno en el griego, significa abundancia. Significa acrecentar, aumentar. Así que lo que Dios le estaba diciendo era, te voy a dar abundancia a ti y a tu descendencia. Cuando los judíos estaban entrando a la tierra prometida, lo que Dios les dijo nada menos y nada más es,
yo les estoy dando esta tierra porque les juré a sus padres con juramento por mí mismo que así lo haría. No es porque ustedes la tengan merecida, que yo decidí hacerlo así. Solo tengo que decir que no se olviden de mí, que soy el que les da el poder para hacer la riqueza. Todo pacto y todo juramento debe tener una confirmación. Y una confirmación es una evidencia que lo que se juró es lo cierto y se cumplió. Entonces la pregunta es si se cumplió el juramento que Dios le dio a Abraham. Vamos a ver un par de ejemplos rapiditos de descendientes de Abraham. Por ejemplo, Segunda Crónica, capítulo 17, el versículo 5 dice: el Señor pues afirmó el reino bajo su mano y todo Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Descendiente. Josafat, como usted y yo sabemos, fue un rey judío, así que la confirmación del pacto de que los iba a enriquecer y a prosperar se da en los reyes y sacerdotes que siguieron a la promesa. Y esto es un ejemplo de cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero hay más confirmaciones, claro que sí, de ese cumplimiento de ese pacto. Notemos que tanto los reyes como los sacerdotes son gente muy bendecida, prósperos. Y el apóstol Pedro dice, o nos describe a usted y a mí, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, y como reyes. Por esa razón, en cada uno de nosotros se cumple esta promesa de bendición, de prosperidad. Lo primero que usted tiene que hacer es creer conscientemente de que esa verdad lo atrapa a usted. Si no, está fuera de la promesa. Si usted pone duda, todos los cumplimientos proféticos de las promesas de Dios no se llevan a cabo. Porque la duda es una pared que usted pone entre usted y la palabra de Dios. Y ahí no puede hacer nada. Porque usted los logros suyos es por fe. ¿Me está comprendiendo? Espero. Así que la promesa de Abraham se cumplió sucesivamente en su descendencia y se sigue cumpliendo hoy. Si no, mire a los judíos. Usted no caiga en la trampa de asociar la bendición, el bienestar, la prosperidad y el dinero con Satanás, porque he escuchado muchas iglesias hablar de esto. El diablo es el dueño de la plata, el diablo. ¿Por qué? Porque tratan de seguir insistiendo en las personas, vidas paupérrimas. Ha hecho carrera en las iglesias de que entre más pobre es una persona, más espiritual es. Eso es una gran mentira de Satanás. Satanás no prospera, no bendice. Y lastimosamente en algunas congregaciones se cae en la trampa de enseñar en contra de la prosperidad bíblica. En otras, pues, se manipula, se engaña. Y esto lo hacen obviamente sin conocer realmente la historia de la prosperidad, de lo que dice la Biblia, de la bendición. No caiga en la trampa de asociar la bendición de Dios como si viniera de las tinieblas. Ahora, por la mente del enemigo de Dios jamás ha pasado el bendecir a los hijos del Altísimo. Todo lo contrario, él procura sembrar junto con el trigo la cizaña. Esa es su estrategia, ese es su trabajo y es lo que mejor le ha funcionado. Eso es lo que le funciona. No hay tal cosa de que Satanás o las tinieblas lo van a bendecir a usted y a mí. Para terminar este tema, les voy a dejar algunos versículos bíblicos para reflexionar. Y me gustaría que usted convirtiera estos versículos en un campo de debate, en su campo de acción, en su campo de discernimiento espiritual. En la batalla que usted todos los días libra, cópielo, péguelo en cualquier parte, un espejo, en su computadora, en su nevera, que es lo que más abre, etcétera. Todas partes, en el techo, en fin. El rey Salomón escribió en el Proverbio capítulo 22, en el versículo 4,
la siguiente palabra. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. ¿Conocía usted ese versículo? Tremendo eso, ¿ah? Ahora, cuando habla aquí de temor, no es miedo, pánico, respeto, honra. Lo leo de nuevo. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Dios le quiere a usted recompensar, empezando por la humildad. Acuérdense que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. La vida se compone de muchas cosas: salud, amor, paz, buenas relaciones, etc. El respeto a Dios. Él te lo devuelve en honra, riquezas y honor. El hombre más sabio y tal vez el más rico materialmente hablando que ha existido sobre la tierra, escribió estas palabras. Salomón, según la Biblia, fue un hombre muy poderoso, rey de Israel después de su padre David. Edificó el primer templo que, según las escrituras, estaba adornado con los más magníficos metales y piedras preciosas existentes. Si este hombre en sus proverbios nos dice esto, es porque en su sabiduría, experiencia propias, llegó a estas conclusiones. Una tendencia de algunos que un día no tuvieron nada y de repente logran mucho por algún acto fortuito y obtienen riquezas así, es la pérdida de la humildad, acompañada de la pérdida del temor a Dios. El Salmo 112, Salmo capítulo 112, el versículo 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. La promesa de Dios, o las promesas de Dios, son ahora y ya. Dios lo ha prometido. A través de la historia de la prosperidad se comprueba que lo que Dios promete se cumple. Dios hizo promesas juramentadas y las cumplió en el tiempo que debía hacerlo. Dios conoce las temporadas para el cumplimiento de sus promesas juramentadas. Le corresponde a cada hijo de Dios, incluido en la promesa a Abraham, adquirir, despojar, arrebatar lo que por decreto nos pertenece. Yo puedo prometer a usted esto, porque la palabra está. Tu próxima tierra a la que tú vas a llegar es una tierra que fluye leche y miel, y ahora usted diga por lo menos amén. Donde la abundancia es el signo de cada día, donde ya no hay más memoria por la escasez, por la miseria y la pobreza. Esto es una especie de profecía. Ahora, usted solo tiene que ocuparse de no olvidar al Señor su Dios, porque Él es quien le da el poder para hacer las riquezas. No olvide a Dios. No olvide a Dios. Nunca, nunca. He caminado muchos años con Jesús. He visto mucho sufrimiento en aquellos pastores que no tienen una iglesia grande. Los veo sufrir cada vez que visito sus congregaciones. Y sufren porque no tienen muchas posibilidades al momento de cumplir con los compromisos de pago de sus iglesias, etc. Muchos de estos pastores sufren porque no han enseñado, o mejor, no han sabido cómo enseñar a sus fieles el concepto de generosidad. El poder de la generosidad, que en los próximos días lo voy a enseñar. El dinero en las iglesias es uno de los más grandes enigmas y tal vez la mayor causa de controversia. Y la mayor causa de por qué los pastores son atacados. Y también por lo que más personas abandonan la iglesia local, por los conflictos que suscita el tema cuando no es bien enseñado.
Cada vez que tengo o que llego, perdón, a una congregación a enseñar el principio de generosidad, yo palpo en mi hombre interior el anhelo de ayuda que la mayoría de los pastores que no trabajan a tiempo completo para la obra de Jesús desean. Hay millones de pastores bivocacionales en el mundo entero que trabajan en la obra de Dios, pero también tienen que trabajar para sostenerse. Es como si estos pastores, he hablado con muchos, quisieran gritar de desespero que los ayuden a que su iglesia entienda y practique el formidable principio de generosidad. Por eso mi anhelo profundo es enseñar a millones de personas a practicar la generosidad, entendiendo el postulado aquel que dice que sin efectuar una siembra, usted no tiene derecho a recoger ninguna cosecha. Es una lógica simple, basada en que usted vea un campesino. Muchas iglesias mueren a diario por falta de recursos. Muchos miembros de esa iglesia oran, ayunan, hacen vigilias, realizan guerras contra Satanás, reprenden y hasta se paran de cabeza, se cuelgan del techo, tratando de que las finanzas lleguen de una manera milagrosa a sus vidas y así de esa manera poder saciar cada una de sus problemas financieros. No va a pasar nada. No va a pasar nada, no funciona así. Porque la única forma de que usted, quien quiera sea, recoja una cosecha es cuando realiza una siembra con un corazón generoso. Pero para eso usted debe conocer su identidad, quién es. ¿Por qué? Porque naturalmente usted y yo no somos generosos, somos egoístas, es el contrario. O sea, abriendo mi corazón, mucha gente en el día de hoy no tiene porque no es generosa. Mucha gente en muchas iglesias, he caminado en muchas iglesias, créanmelo. Y me he encontrado con personas diciéndome, pastor, es que yo no doy porque no tengo. Mi respuesta es no, usted no tiene porque no da. Hay muchas historias en la Biblia y Jesús contó una de ellas con una viuda. Y en el Antiguo Testamento hay miles, cientos de ejemplos. Porque es la única forma, bíblicamente hablando, que Dios dispuso que usted y yo fuéramos hombres y mujeres prósperos. Jesús puede hacer milagros hoy, claro. Porque Él sigue siendo el mismo de siempre. Pero al momento de que el devorador sea reprendido por el Padre, es cuando como hijos del Altísimo vivimos fielmente con nuestras finanzas. He conocido personas que me dicen eso, pastor, yo no doy porque no tengo. He conocido mucha gente. Pero mucha gente es mucha gente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a muchos cristianos les cuesta ejercer este principio de siembra? Cuando me refiero a eso es porque como no tengo tiempo de leer toda la historia de Abraham, todos ellos eran generosos, todos. Todos ellos caminaban en la generosidad. La generosidad tiene un poder monumental. En alguna época de mi vida, llegué a dar el 40% de mis ingresos. Yo les he hablado acerca de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Yo respeto a aquellas personas que practiquen el diezmo. Yo no lo practico, yo generalmente doy mucho más. Yo hablo de siembra porque en mis investigaciones en el Nuevo Testamento yo he visto que en el Nuevo Testamento no se enseña sobre el diezmo, se enseña sobre la siembra, que es un concepto más generoso. Es decir, yo no me circunscribo a un 10%. Yo voy mucho más allá. Porque Pablo dice que el que da generosamente, generosamente recibe. Y el que da poco, pues poco va a recibir. Eso es una ley bíblica que, por favor, no hay que gritar para enseñarla. Es una ley
bíblica y usted la ve como los campesinos lo hacen. Ellos tienen un terreno, arreglan ese terreno, abonan ese terreno, siembran una semilla y después van a recibir la cosecha de lo que han recibido. ¿Por qué entonces a muchos cristianos les cuesta este principio de ser generosos? Bueno, el enemigo sin duda ha realizado un formidable trabajo con la parte financiera de los miembros de las iglesias. Ahora, tal vez uno de los segmentos donde más recae la sospecha de las personas sobre los pastores y los interrogantes siempre caen de qué hacen con mi dinero. Los mayores conflictos siempre en las comunidades están relacionados con el manejo del dinero. Y esto pasa por el hecho de que junto al trigo generalmente crece la cizaña. Y es un hecho puntual y válido porque Jesús lo habló en una de sus parábolas. Ahora, mi consejo para cada uno o para cada individuo en particular y para una comunidad de creyentes en general es este. Usted sencillamente haga su parte. Siembre generosamente en el lugar donde Dios lo ha plantado. Lo que haga con ese dinero que usted generosamente deposita de buen corazón en su lugar de congregación no es su problema. Cumpla con su parte y verá los resultados esperados y el favor de Dios para con usted. Ahora, imagínese un campesino arreglando un terreno, sembrando con esmero una semilla y después yéndose a su casa a rascarse la cabeza y decir, ¿será que eso sí va a producir? No. Él lo hizo porque es lo que ha hecho y porque sabe que la semilla va a germinar una mata, un árbol, una planta, y luego esa planta va a dar frutos. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Sencillo. Termino con, me pasé. Los bienes materiales están a disposición de quienes quieran adquirirlos. Solo basta con colocar la llave adecuada en la ranura indicada. Y esto es lo que la siembra, que produce una cosecha abundante, produce en usted. Cada principio de año en las iglesias suele proclamarse el año de la abundancia. Y casi todas las iglesias donde yo he ido, por ejemplo, se hacen carteles, pendones, vallas, proclamando año de la prosperidad. Lo mejor está por venir. He visto letreros que, por ejemplo, dicen así: este año las mejores cosas te van a suceder. Todos los días dice lo mismo el cartel. Lo que se convierte en algo así como que está en el futuro inalcanzable. Todos los días leo lo mismo. Por eso mi propósito es que usted sepa que su prosperidad está en el ahora y en el ya. En tiempo presente continuo está su bendición. Prepárese para disfrutar un torrente de bendiciones durante estas charlas que usted va a recibir claras y categóricas. Sucederá que va a descubrir que la Escritura dice para usted que ríos de bendición están esperándolo para que se sumerja en ellos. Dios me ha puesto a hablar una palabra clara, pero clara. Toda mi vida ha sido así. Toda mi vida ha sido así. He tenido algunas controversias con eso, sí. Pero tengo que enseñar la verdad de Dios. No puedo engañar a nadie, no puedo manipular a nadie. No puedo hacerlo. No puedo. No puedo. Tengo que enseñar lo que es.